Mi corazón latía dolorosamente en mi pecho mientras comenzaba a darme cuenta de que no había forma de salir. Había entrado a este experimento para aprender biología molecular y eso era lo que tendría que hacer. Mientras me sentaba y me obligaba a leer, empecé a temer un límite de tiempo. Mi cuerpo se estaba debilitando y encogiendo lentamente debido a la falta de alimento. Mejor con los audífonos puestos. Aprendí una nueva habilidad y me costó todo. Solo me inscribí en el programa de educación experimental porque estaba desesperado. Había estado sin trabajo durante 4 meses y no me quedaba ningún ahorro. Estaba a punto de quedarme sin hogar en cuestión de semanas, así que empecé a mentir en mi currículum. Puse lo que creía que las empresas querían ver. Eventualmente conseguí una entrevista y realmente me dieron el trabajo después de entrar en confianza y hablar sin sentido. Un apretón de manos selló el trato. Estaría ganando $200,000 al año trabajando con péptidos. ¿El único problema? Debía comenzar en 2 días y no tenía idea de qué eran los péptidos, ni mucho menos cómo trabajar con ellos. Mi vida entera estaba a punto de derrumbarse. Así que, naturalmente, me quedé sentado bebiendo cerveza y navegando por internet toda la noche del sábado. Fue ahí donde vi un anuncio en el lateral de la pantalla para el programa de educación experimental. Decían que, utilizando la realidad virtual, podría aprender una nueva habilidad en menos de 3 minutos. No solo una nueva habilidad, sino cualquier habilidad, sin importar su complejidad. Claro, eso es imposible, seguro. Borracho, respondí a su anuncio con un correo electrónico, preguntando si podía aprender biología molecular en menos de 3 minutos. Eran las 2 de la madrugada de un sábado, pero recibí una respuesta inmediata del Dr. Jensen, afirmando que sí, que eso era posible. Claro, seguro. Rodando los ojos, me inscribí en uno de sus ensayos de prototipo para la mañana siguiente. Desperté con resaca esa mañana de domingo con una alarma que mi yo del pasado había configurado. Decía: aprender biología molecular 12:15. Dios, ¿en serio? Bueno, no tenía nada que perder. Me levanté de la cama arrastrándome. Me duché en un estado de desánimo y conduje hasta las oficinas de educación experimental. Aparcando afuera de ese edificio de oficinas sin rasgos distintivos cerca del centro de la ciudad, permanecí listo para salir corriendo al primer indicio de una estafa de marketing multinivel. El estacionamiento era sorprendentemente solitario, bajo ese cielo nublado y grisáceo, lo que tomé, paradójicamente, como una buena señal. Si hubiera docenas de personas dirigiéndose ahí, probablemente todos seríamos víctimas de alguna presentación de PowerPoint. A medida que me acercaba, un hombre mayor con gafas y bata blanca salió de las puertas automáticas de vidrio. A través de su mascarilla médica me dijo: «Llegas tarde». Miré mi teléfono celular. Son las 12:16. El proceso solo lleva 3 minutos. Me reprendió. Eso podría haber sido un tercio de otra cita si estuviéramos completamente reservados. Oh, mierda, lo siento. Torpemente lo seguí al interior del edificio sin protestar más. Los pasillos eran al estilo Art Deco estándar y definitivamente habían sido alquilados por su equipo en lugar de ser construidos con ese propósito. Me guió a través de una puerta, donde una oficina llena de equipo médico esperaba junto a 2 enfermeras impacientes. Ambas llevaban mascarillas, al igual que el doctor, pero yo no. Metí las manos en mi bolsillo fingiendo buscar una mascarilla, pero ignoraron mi intento de salvar las apariencias. Una enfermera me guió hacia la mesilla central, mientras la otra preparaba una jeringa con un líquido verde neón. Fue el propio doctor quien me entregó un portapapeles con varias hojas de papel. Lo escaneé rápidamente, notando algunos términos médicos y biología molecular escritos en cursiva a la mitad. Pero él me metió en la mano un bolígrafo rojo,
Pregunté. ¿Esta es la exención de responsabilidad? Es el contrato, dijo con frialdad. Ya estás retrasado. Por favor, simplemente fírmalo. Ambas enfermeras se detuvieron y me miraron fijamente. Sintiéndome intensamente presionado, escribí torpemente mi firma en rojo en la parte inferior y se lo devolví. Él guardó el portapapeles y luego regresó con un casco que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción de serie B. Confundido por sus luces de colores y su hardware tecnológico expuesto, pregunté: ¿es este el casco de realidad virtual? Mientras me lo colocaba sobre la cabeza, dijo: sin chistes de Matrix, por favor. Mis sentidos se obscurecieron cuando el casco cubrió mis ojos, oído y nariz. ¿Dónde están los controles? Nadie me respondió. En cambio, sentí una picadura en el brazo. Solo podía suponer que la enfermera me estaba inyectando con ese líquido verde neón, pero era demasiado tarde para preguntar por qué. Una luz blanca apareció en mi visión, primero como un punto intenso, pero luego se expandió en una fulguración que todo lo abarcaba y que simultáneamente me adormecía y me hacía sentir como si me estuviera elevando fuera de mi cuerpo. El calor me punzaba en cada centímetro de mi ser y luego me incorporé. Estaba en una habitación de paredes blancas, apenas un poco más grande que mi dormitorio universitario de antaño. La cama debajo de mí era delgada e incómoda. ¿Habría ocurrido algo mal? ¿Me habrían llevado a otro lugar para recuperarme? Me levanté temblorosamente y me di cuenta de que estaba vestido con una camiseta blanca y pantalones blancos completamente lisos. Ambos eran delgados, como el material de una bata de hospital. Un lavabo cercano estaba hecho de porcelana blanca y me acerqué a él. No había espejo. Creo que eso fue lo que me hizo sospechar. Los espejos eran un costo de procesamiento que la mayoría de los juegos no estaban dispuestos a pagar, y era aún más difícil en la realidad virtual, donde los programadores nunca podían adivinar cómo lucía el protagonista en la vida real. Lo siguiente que me hizo sospechar: no había puerta. No había una forma real de entrar o salir de la habitación de paredes blancas. Lo único que había era una mesa blanca apilada con libros. En voz alta dije: Dios mío, ¿estoy en la realidad virtual en este momento? Mi voz sonaba anormal. Mis manos y brazos parecían ser los míos. Incluso sentía un poco de dolor en las piernas. Si esto era realidad virtual, era increíblemente realista. En realidad, me sentía como yo mismo, solo lanzado a un nuevo entorno. Quizás la inyección había sido algún tipo de alucinógeno. Quizás las imágenes del casco no eran tan buenas en realidad, pero las percibía como realistas. Si ese era el caso, aprender una nueva habilidad podría ser difícil. Me acerqué a la mesa y me senté en el único otro mueble de la habitación, que por supuesto era una silla blanca. Los libros eran todos gruesos textos relacionados con la biología molecular. Bueno, esto era lo que había aceptado. Esto era lo que necesitaba, y parecía que realmente estaba sucediendo. Abrí el primer libro y comencé a leer. Eran conceptos complejos y profundos que cansaron mi cerebro rápidamente. Después de aproximadamente medio capítulo, suspiré, miré a mi alrededor y decidí tomar un descanso. A la mierda, hora de una siesta. Desperté en un parpadeo, sintiendo como si nunca hubiera dormido. Esto no era bueno. Volví a mi libro de texto y llegué al final del primer capítulo. Vale, ahora sabía vagamente cómo funcionaba una célula. En realidad, me sentía mejor, lo cual atribuía a que se me estaba pasando la resaca. Continué con otro capítulo antes de apartar la mirada del libro con los ojos cansados. Hora de comer. Me levanté y miré a mi alrededor. No había comida. Simular el hambre era algo nuevo que nunca esperé, y honestamente me preguntaba por qué lo habían programado sin proporcionar comida. Abrí el grifo.
pero el agua que salió era negra y olía a huevos podridos. Mortificado, negué con la cabeza y retrocedí. Me recosté en la cama y volví a dormir, pero me desperté de golpe, sintiendo que solo había pasado un instante. El único indicador de que había pasado el tiempo era que el olor a huevo podrido se había desvanecido. Seguía teniendo hambre y estaba cansado. Por genial que fuera esta simulación, era terrible en ciertos aspectos muy fundamentales. Tal vez era mi responsabilidad señalarlo cuando diera mi opinión. Después de todo, esto era un prototipo. Regresé a mis libros de texto, tratando de aprender todo lo que podía, hasta que mi hambre, sed y cansancio se volvieron demasiado distractoras. Habían creado algo increíble aquí, y de hecho, estaba aprendiendo biología molecular. Pero se suponía que debía leer toda esa pila de libros mientras estaba hambriento, sediento y privado de sueño. Necesitaba hacer esto para mi nuevo trabajo, así que seguí adelante, forzándome a concentrarme. De hecho, logré terminar de leer y entender todo un libro de texto antes de que los gritos internos de mi cuerpo se volvieran demasiado abrumadores para continuar. Tal vez la información del único libro que había leído sería suficiente para fingir en mi primer día de trabajo. Tenía que renunciar a esto. Poniéndome de pie, intenté hablar. En su lugar tosí. ¿Cuánto tiempo había pasado sin hablar? No podía decirlo. Después de algunas toses más, dije débilmente: me gustaría salir ahora. Nada sucedió. Termina la simulación. Todavía nada. Ok, ordenador, ¿programa en pausa? Nada de nada. Grité: Existence, está en pausa. Solo silencio y blanco. La cita desesperada había fracasado. Mi corazón latía dolorosamente en mi pecho mientras comenzaba a darme cuenta de que no había forma de salir. Había entrado a este experimento para aprender biología molecular, y eso era lo que tendría que hacer. Mientras me sentaba y me obligaba a leer, empecé a temer un límite de tiempo. Mi cuerpo se estaba debilitando y encogiendo lentamente debido a la falta de alimento. El hambre quemaba, haciéndome consciente del motor mismo de la vida dentro de mí mientras consumía calorías. No estaba muriendo porque esto no era real, pero la sed me estaba volviendo loco. Abrí el grifo varias veces, desesperado por beber el agua negra que olía a huevos podridos. Pero ni siquiera en las profundidades más oscuras de mi agonía pude hacerlo. El sueño era inútil. Me convertí en un cascarón. Me sentaba, estudiaba los libros de texto y pasaba las páginas lentamente con dedos demacrados. Eso era todo lo que era durante lo que parecían meses. No bastaba con leer libros de texto, también tenía que comprenderlos. Aprender mientras estaba enloqueciendo por el hambre, la sed y la falta de sueño se sentía como una tarea monumental. Estaba seguro de que nunca iba a escapar. El programa nunca terminaría. Esto sería todo para mí, para siempre. Pasé una semana entera gritando, sin éxito. Me enfurecí con las paredes, las golpeé, solo para descubrir más yeso blanco. Estaba muriendo perpetuamente, pero nunca dejaba de existir. Rompí el lavabo y el agua negra y apestosa de huevos podridos se derramó en el suelo. Luego se fue por un desagüe blanco difícil de ver. Me senté en el hedor, con los pies mojados, y seguía aprendiendo. ¿Qué otra opción tenía? Esto nunca iba a terminar. Pasé las páginas por la eternidad, renunciando por completo a la idea de escapar, hasta que cerré el último libro. Cuando el casco se levantó y me encontré en esa habitación con las dos enfermeras y el doctor de nuevo, me quedé sentado en un estado de incredulidad. El doctor preguntó: ¿cómo fue? Miré hacia abajo. Mis manos volvieron a la normalidad. Mis brazos recuperaron su fuerza anterior. Toqué mi rostro y descubrí que ya no era un cascarón. Con los ojos bien abiertos, me centré en su pregunta. Fue horrible. Estaba hambriento, sediento y cansado todo el tiempo. Él asintió.
Eso es una manifestación del costo de pensar tan rápidamente. Acabas de experimentar 7 meses de pensamiento e intenso aprendizaje en solo 3 minutos. Asintió esa la jeringa vacía en la mano de una enfermera. El líquido que te inyectamos contiene neuroquímicos concentrados, electrolitos, vitaminas y cosas por el estilo. Esperábamos que aliviara el dolor involucrado. Agarré su brazo. Fue lo peor que he pasado en mi vida. Sí, pero aprendiste biología molecular como querías. Al pensarlo, me di cuenta. Lo había hecho. Entonces, eso es un éxito. Lo único que queda es perfeccionar la tecnología. Solté su brazo e hice una mueca de disculpa. Levantándome con temblor, me dirigí hacia la puerta. Ni siquiera me llevaron hacia la parte delantera del edificio. Los 3 continuaron con sus tareas, preparando la habitación para su próximo sujeto. Ni siquiera estoy seguro de cómo llegué a casa. Simplemente me quedé ahí toda la tarde y toda la noche, mirando el techo, mientras un intenso trauma revoloteaba en los límites de mi conciencia. Cuando sonó la alarma para despertarme en mi primer día de trabajo, seguí ahí, tumbado, con los ojos abiertos. Pero sabía biología molecular. Ya estaba vestido. Simplemente me arrastré, conduje hasta mi nueva oficina y pasé por mi primer día en mi nuevo trabajo. Me dieron algo de entrenamiento y realmente entendía la ciencia. Lo que no entendía era cómo era posible la tecnología de educación experimental. Mi yo ingenuo y joven que había entrado en esa máquina nunca habría cuestionado las tecnologías fundamentales en un juego, pero me había enseñado todo lo que necesitaba saber de manera contundente. Durante todo el día, en lugar de hacer mi trabajo, pensé en lo poderoso que tendría que haber sido ese líquido verde neón para hacer lo que afirmaban. El cerebro era el motor más caro del cuerpo humano, y hacerlo funcionar durante 7 meses requeriría mucho más que una jeringa, sin importar lo densamente llenos que estuvieran sus contenidos. Esa noche permanecí despierto, aún mirando el techo. No había dormido en 7 meses, así que cerrar los ojos e intentarlo aún se sentía antinatural. La pesadilla por la que había pasado se sentía simultáneamente como una eternidad y un instante. Siempre volvía a la misma pregunta: ¿cómo? Intenté ignorar esa pregunta persistente y logré tomar algunas siestas inquietantes, llenas de sensaciones retrospectivas de esa habitación con paredes blancas. Pero solo aguanté 2 días más antes de que no pudiera soportarlo. Aquella noche de miércoles, conduje de vuelta a esa oficina mucho después de que hubieran cerrado. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero los letreros de educación experimental seguían ahí. Regresé a mi coche, tomé una llave inglesa y una bolsa y me arrastré cuidadosamente por la esquina, a lo largo del lado sombreado del edificio y hacia la parte trasera. Ahí, en el rincón más oscuro y tranquilo del callejón, encontré una ventana baja que serviría. ¿Realmente iba a hacer esto? Tenía que saberlo. La llave inglesa hizo añicos la ventana de un golpecito ligero. Hice una mueca. En algún lugar, un perro ladró. Esperé, pero nadie parecía haber notado el sonido del vidrio al caer. Fortaleciendo mi determinación, con cuidado, me bajé al sótano. En la oscuridad, me guié a tientas entre sillas apiladas, mesas y otros muebles de oficina genéricos. Acercándome a la tenue luz de la escalera, sentí algo suave, cálido y húmedo. Era una tela, pero no, era una persona. Gruñó y retrocedí apresuradamente. Parado, ahí en la oscuridad, esperé, aterrado. Seguramente me habían descubierto. Alguien me había encontrado, ¿verdad? Cuando no dijo nada, sentí que algo iba mal de una manera muy diferente a lo que esperaba. Avancé un poco más y encontré un interruptor de luz. Luego me volví para mirar. Un hombre de piel morena y aspecto vagamente de origen medio oriental estaba colgado de ambos brazos por 2 gruesas cadenas empotradas en el techo. Llevaba puesto un traje de negocios negro que había sido manchado por la violencia.
y largos rastros de sangre, tanto seca como fresca, corrían de su cabeza, oídos y cuello. Era evidente de inmediato que alguien había golpeado a este hombre hasta casi matarlo, y lo había encadenado aquí, en el sótano de este edificio de oficinas. Pero saber eso solo me asustaba aún más. Abrió los ojos y su mirada se posó en mí. Esperaba que pareciera esperanzado, pero su mirada solo reflejaba una apatía derrotada. Al notar mi silencio, me acerqué y le quité el paño que tenía en la boca. Escupió sangre y luego me miró con desgana. Le pregunté: ¿necesitas ayuda? No podía identificar su acento, porque él respondió simplemente: libérame. Sí, claro, dije rápidamente. Voy a buscar ayuda. No, respondió cansadamente. Lo siento. ¿Qué? ¿No quieres que llame a la policía? Tienes que tomar la decisión de liberarme tú mismo. Vacilé. ¿Qué demonios significa eso? De todas las respuestas que podría haber dado, no esperaba una risa. Su risa cansada resonó en todo el sótano, poniéndome nervioso. Había algo que estaba muy mal aquí. Algo estaba muy mal con él. No tenía idea de cuál era su relación con la educación experimental, si es que tenía alguna, pero retrocedí sintiendo un creciente impulso de huir. Él simplemente me miraba sin parpadear. Encontré la escalera y subí a tientas, manteniendo mis ojos en él todo el tiempo que pude. Cuando finalmente cerré la puerta de la escalera en silencio detrás de mí, una palpable y primal sensación de miedo se desvaneció. Algo en ese hombre encadenado me había asustado de una manera más profunda que la lógica y más profunda que la mera emoción. Después de terminar aquí, iba a llamar a la policía y nunca más me acercaría a él. Me moví por los pasillos oscuros iluminados por señales de salidas rojas hasta que encontré la habitación que recordaba. Todo el equipo seguía dentro, y después de esperar y escuchar durante unos minutos más, me atreví a entrar y encender las luces. Rápidamente me acerqué al contenedor de material biológico peligroso. Había un montón de jeringas usadas en su interior y pude ver un brillo verde neón en la mayoría de ellas. Saqué un puñado y las eché en mi bolsa. Podía llevarlas a alguien para su análisis más tarde. Después encontré una pila de formularios. No eran formularios. Eran contratos, exactamente como había dicho el doctor. Estaban escritos en un extraño lenguaje jurídico arcaico, y aunque reconocí algunas palabras relacionadas con aprender habilidades y con servicios proporcionados, que mencionaban una cama, una mesa y un lavabo, el resto no tenía sentido para mí. ¿Qué demonios estaba leyendo? ¿Por qué me habían pedido que firmara eso? Metiéndomelos también en mi bolsa, pasé a la joya de la habitación: el casco de realidad virtual. Lo levanté alto y examiné detenidamente. Busqué cables, pero no había ninguno. Abrí el panel trasero, pero solo contenía algunas pilas para alimentar las luces exteriores. Presionando un poco el hardware externo, desprendí algunas piezas que parecían chips de computadora. No estaban conectados a nada. Nada de eso estaba conectado a nada. El casco, las gafas, las cubiertas para los oídos, todo era falso. No era nada. El casco parecía una utilería de película de clase B, porque lo era. Entonces, ¿qué demonios había experimentado? Definitivamente había ido a algún lugar. Había pasado 7 meses hambriento, sediento y sin dormir. Había aprendido un campo completo de estudio en 3 minutos. ¿O lo había imaginado todo como parte de alguna experiencia mental? Por supuesto, no era realidad virtual en absoluto. Tenía que ser algún tipo de nueva superdroga. El líquido verde neón tendría la respuesta. Agarrando mi bolsa, me preparé para escapar del edificio, lo que significaba otro encuentro con ese hombre en el sótano. Bajé sigilosamente por la escalera, pero él ya sabía que estaba ahí. Me observaba con ojos gélidos mientras pasaba. Me detuve debajo de la ventana, preguntándome si realmente podía dejarlo ahí. Él dijo con un odio genuino: tu sufrimiento será legendario.
Me giré encontrando su mirada. Su ira se transformó lentamente en una sonrisa de comprensión. Oh, vaya. Ya lo fue, ¿verdad? Su risa burlona me siguió mientras salía por la ventana y corría hacia mi coche. No llamé a la policía. Algo en él era demasiado extraño. Simplemente me quedé en casa el resto de la noche, tratando de conciliar el sueño lleno de pesadillas. Y luego llevé parte del líquido verde neón a un compañero de trabajo al día siguiente para que lo analizara. Después hice todo lo posible para seguir adelante con mi vida. Mi sueño era tormentoso. Estaba constantemente alerta y tenía miedo en momentos aleatorios, pero finalmente tenía un trabajo. El propietario de la vivienda empezó a pedirme el alquiler. Le dije que había conseguido un trabajo y que pronto recibiría mi sueldo, pero me recordó que ya estaba muy atrasado y a punto de ser desalojado. No había problema, casi era día de pago. Para cuando llegó el día de pago la siguiente semana, abrí mi estado de cuenta y vi que estaba en ceros. Por supuesto, fui a ver a mi jefe, quien me miró con confusión. Me dijo: ¿no leíste tu contrato? La formación no se paga y estarás en formación durante el primer mes. No había leído eso. No. Intenté discutir, pero él simplemente me dijo que me fuera. Regresé a casa con una sensación angustiante de que mi vida estaba a punto de derrumbarse. Cuando me enfrenté a mi casero y le dije que pasarían algunas semanas más, se enfadó y me dijo que estaba acabado. Discutí que no podía hacer eso, pero me dijo que leyera mi contrato de alquiler y me quitó la llave de la mano. ¿Qué más podía hacer? Me dirigí a la calle y encontré un banco para sentarme. No tenía dinero y no tenía a dónde ir. ¿Cómo demonios había llegado a esto? Siempre había intentado trabajar duro y hacerlo mejor, pero ahora estaba sentado en un banco del parque sin hogar. El mundo parecía saberlo de alguna manera. Cada perro que pasaba ladraba como si tuviera miedo de mí. Me levanté e intenté ir a una iglesia en busca de caridad, pero la puerta no se abría para mí. Los desconocidos parecían estremecerse si me acercaba demasiado a ellos. Simplemente me sentía fuera de lugar y de alguna manera quería culpar todo a educación experimental. No pasaron muchos días así para que mi jefe me despidiera. Cuando le pregunté por qué, él dijo: no, tu trabajo está bien, solo hueles y te ves hecho mierda. Pareces un vagabundo. Soy un vagabundo porque no me estás pagando, imbécil. Respondí, finalmente estallando. ¿Por qué debería de pagarte? Seguiría obteniendo meses gratis de la gente, ya que pueden aprender las habilidades para hacer este trabajo en 3 minutos, al igual que tú. Eres completamente reemplazable. Hizo un ruido de disgusto y se alejó, amenazando con llamar a seguridad si no me iba en 10 minutos. Él sabía acerca de educación experimental. Sabía que había ido, pero ¿cómo? Recolecté mis pocas cosas en una caja, preguntándome cómo mi vida se había desmoronado de manera tan contundente. En mi camino hacia la salida del edificio, mi compañero de trabajo me detuvo. Oye, amigo, ¿sabes? Esa cosa verde que me diste, le eché un vistazo. No importa más. Le dije, demasiado abrumado como para preocuparme. Agarró brevemente el borde de mi caja. Deberías tener cuidado con esa cosa. Es letal. Me quedé paralizado. ¿Letal? Utilizan esas sustancias químicas en las ejecuciones, insistió. Apartando mi caja de él, sacudí la cabeza. Me inyectaron eso. Aún estoy vivo. No puede ser. Esa sustancia induce la muerte cerebral casi de inmediato. Necesitarías una contrainyección en, como mucho, 3 minutos, o no regresarías. ¿Qué? ¿3 minutos? Eso me sacó de mi obscuridad. Le dije que tendría cuidado. Luego me apresuré hacia mi coche. Algo estaba encajando en su lugar para mí. Educación experimental no había estado utilizando realidad virtual en absoluto. La verdad
era mucho más oscura y retorcida de lo que podría haber imaginado. Conduje de vuelta a su edificio de oficinas y esperé hasta ver salir al doctor y a las enfermeras. La ventana trasera había sido parchada precipitadamente con madera, pero la quité con mi palanca. Luego me deslicé hacia adentro. El hombre extraño y aterrador seguía encadenado ahí. Su cabeza goteaba sangre fresca de una herida reciente, pero sonreía cuando me acerqué. Sostenía mi contrato en la mano. Lo leí. Bien, dijo con una sonrisa. ¿Qué aprendiste? Ahora que finalmente comprendo lo que realmente están haciendo, el lenguaje arcaico cobra sentido. Le dije. Están matando personas. Me mataron a mí, al menos por un tiempo. Luego me trajeron de vuelta con una contrainyección, pero firmé un contrato para la experiencia que tendría estando muerto. Señalé su herida en la cabeza. El bolígrafo rojo. Está lleno de tu sangre, ¿verdad? Su sonrisa se ensanchó en una mueca. Estás empezando a entender. Esos imbéciles. Respondí, lleno de partes iguales de admiración, disgusto, asombro y desesperanza. Lograron convertir el más allá humano en una mercancía. Lograron convertir el infierno en un producto. Solo otra forma de hacernos aún más desechables. Asintió, sus ojos llenos de fuego animal. Si te libero, dije lentamente, sintiendo el mismo fuego ardiendo en mí. ¿Qué harás? Los mataré, respondió genuino en su ira. Luego mataré a sus amos, y a sus amos, siguiendo la cadena hasta llegar a los verdaderos monstruos. Derrocaré este mundo, lo quemaré todo y hundiré a la humanidad en una era sin ley y obscuridad. No necesité buscar la llave de sus cadenas. En cierto sentido, ya la tenía. Toqué mi contrato con los eslabones de metal y se oxidaron. Solo tuve que decir, está bien.